y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea. Vamos a meternos en la palabra de hoy porque no tenemos mucho tiempo y tenemos mucho para cubrir. Únete con nosotros en Generación Cristiana en Facebook. Ya te lo he dicho varias veces. Vamos con la palabra de hoy, algo muy importante para ti que tienes que escuchar hoy. Se llama el mensaje de hoy, precio de sangre. Precio de sangre. Mira, en Mateo 27, versículo 6, es el sexto versículo del capítulo 27 del Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento. Este versículo continúa la historia final de Judas Iscariote. En el verso anterior, Judas había arrojado las 30 monedas de plata al templo porque se había arrepentido de lo que había hecho. Estaba entristecido y agarró las 30 monedas y los tiró al templo, al piso. Este dinero fue el dinero que le habían pagado a él para entregar a Jesús con un beso sucio. Yo le digo que era un beso sucio porque era un beso sucio de engaño para traicionar a Jesús. En este versículo, los sacerdotes se encuentran discutiendo entre ellos mismos. ¿Por qué están en disputa ellos? Vamos a leer Mateo 27, versículo 6, la versión Reina Valera. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlos al tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Dicen ellos, ya este Judas regresó el dinero, está arrepentido él, está triste él, y nos ha tirado el dinero en la cara, nos ha tirado el dinero al templo. ¿Qué hacemos con este dinero? Eran tan religiosos que dijeron que este dinero no lo podemos meter en el presupuesto del templo. No lo podemos meter con el dinero bueno, porque es dinero sucio, es dinero malo. Es dinero, precio de sangre. Yo leí esto hace una semana y me registró algo. ¿Qué es precio de sangre? Dinero de sangre. Fíjate que dinero de sangre es dinero pagado en compensación a la familia de alguien que ha sido asesinado. Dinero de sangre. O es dinero pagado a un asesino como sueldo, como recompensa por su trabajo. El trabajo de un asesino se paga con dinero de sangre. ¿Qué significa la frase dinero de sangre o precio de sangre? Vamos a definirlo así: dinero obtenido a costo de la vida de otro. Número 2, dinero pagado como por un asesino en el clan del asesino a la familia de una persona que ha sido asesinada. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero de sangre? En la versión Reina Valera en la Biblia se traduce así: a los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito para ponerlos en el tesoro, porque es precio de la sangre. ¿Qué era lo que no era lícito según los principales sacerdotes? ¿Era lícito o no era lícito recibir este dinero? Según ellos, era lícito recibirlo. Bueno, era lícito poner este dinero recibido en el tesoro del templo como dinero limpio. No era lícito según ellos en su religión. ¿Por qué no era lícito según los principales sacerdotes? Porque era precio de sangre, era dinero sucio. Entonces, ¿qué se puede hacer con este dinero, siendo que es precio de sangre y ya está recibido en el templo? Esto era lo que estaban discutiendo ellos. ¿Qué hacemos con este dinero? Como es dinero sucio, no podemos meterlo en el tesoro del templo, pero ¿qué podemos hacer con este dinero? No es que no lo podían recibir según ellos, no era que no lo podían gastar según ellos en su religión que había sido torcido. Era según ellos que no lo podían mezclar con el dinero bueno. O sea que ellos manejaban dinero limpio para usos oficiales y manejaban dinero sucio para sus cositas sucias. Ellos eran como los grandes políticos de nuestros días. Piénsalo. Algunos de los cuales reciben y manejan dinero limpio y dinero sucio. Tienen un dicho para esto en el templo. Ellos tenían un dicho referente a este tipo de dinero. Todos los sacerdotes conocían este dicho, este refrán, y también la gente lo conocían. Así es el dicho o el refrán que usaban ellos: de un lugar sucio ha venido, irá al lugar sucio.
como era dinero sucio, de un lugar sucio ha venido, irá al lugar sucio. En otras palabras, porque habían convertido la casa del Padre en un negocio, un comercio, un lugar de grandes ganancias, aún podían recibir y gastar dinero de sangre de las rameras y de otros oficiales injustos, pero según ellos no lo podían mezclar con el dinero sagrado, el dinero bueno, del tesoro del templo. ¿Ves algún problema aquí, tú? ¿Ves cómo algunos operamos en ese día? Algunos juegan con dinero limpio y dinero sucio. Podrían recibir los fondos, pero debido a que los fondos eran sucios, tuvieron que gastarse en trabajos sucios. Hicieron cosas como construir alcantarillas, pozos sépticos con este dinero, o pagaban los impuestos a los romanos con este dinero, pero también contrataban a asesinos porque era dinero de sangre. Fíjate que en Honduras, a donde yo fui misionero, hay un pueblo, una ciudad, en un cierto departamento que es muy reconocido por tener asesinos y por tener muchas familias en luchas y se maten entre ellos en este lugar. Se asesinan entre ellos en este lugar a sangre frío. Son contratados a veces. No voy a nombrar esta ciudad porque ya tiene su fama, pero esta ciudad existe y los de Honduras ya saben de dónde estoy hablando yo. También en esta ciudad existen disputas familiares por generaciones. Se dice, si esta persona es de tal ciudad o tal pueblo, ponele ojo, mucho cuidado con ofenderlo, porque en este pueblo asesinan a gente. En este pueblo matan a puro gusto, se dice. Hay mucho disputa familiar. Aquí en Estados Unidos tenemos la historia de los Hatfields y los McCoys, que eran una familia que mantuvieron una disputa familiar y una situación sangrienta a través de más de 28 años. La disputa entre los Hatfield y McCoy, también descrita por los periodistas como la guerra entre los Hatfield y los McCoy. Aquí tengo la foto de los Hatfields. No tengo la foto de los McCoy porque como que se fueron acabados. Pero estos Hatfield y McCoy eran familias rurales aquí en Estados Unidos, no tan lejos de donde vivo yo. Y eran familias de Estados Unidos en Virginia Occidental, entre Virginia y Kentucky, a lo largo de Tug Fork, el río Big Sandy, durante los años 1863 a 1891, 28 años de disputas familiares, asesinatos, venganzas, muertes, mucho dinero de sangre. Asesinos a sueldo, sicarios contratados para matar a gente. Los principales sacerdotes que estamos leyendo en la Biblia contrataron a Judas Iscariota, el discípulo de Jesús, el mejor amigo de Jesús, como habíamos hablado hace como 1 o 2 días. Lo contrataron con dinero de sangre para traicionar a Jesús con un beso de sicario. Y al usar el dinero de sangre para pagarle a Judas, estaban dando a Jesús el mismo tratado de asesino, como que él fuese un asesino y lo querían matar con un sicario. Le pusieron a Jesús como que fuera asesino y lo mandaron a acabar con dinero de sangre pagado a Judas para este beso sucio, pagado con dinero sucio, dinero de sangre, dinero de sicario, el dinero sucio para hacer obras sucios. El dinero de sangre se usaba en los tiempos bíblicos antiguos para fines muy específicos, como para vengar el asesinato de una persona. En el Antiguo Testamento vivían bajo la ley del ojo por ojo y diente por diente. Ahora estamos en la gracia, no debemos de vivir así. Pero ellos podrían vengar la muerte de una persona. Podrían contratar a un asesino para vengarse de una persona por la muerte de un inocente. Este caso relacionado con Jesús no era de ninguna manera parte de estos propósitos específicos cuando se usaba el dinero de sangre. Pero como los principales sacerdotes jugaban sucios y con dinero sucio, entonces usaron este dinero sucio para acabar con Jesús, como que fuera un ladrón o un asesino Jesús. En los tiempos de Judá, en los tiempos de Jesús, el dinero de sangre también se refería a cuando ciertas sectas de los judíos y ciertos romanos se contaminaban con prostitutas. Y luego las prostitutas pagaban el impuesto del templo o daban ofrendas al templo de su ganancia ilícita obtenida en prostitución. Es que como las prostitutas trabajaban todos los días del mes, se prostituían incluso durante la época
del mes en que se las consideraban impuras, su tiempo de sangre. Y el dinero que daban en las ofrendas al templo se consideraba dinero de sangre, dinero sucio, que aceptaba el templo, pero no para el tesoro, sino para gastos sucios. Ciertas sectas judías también se casaron con sobrinas jovencitas, quienes eran familiares muy cercanas, y a menudo pagaban a sus parientes por este acuerdo, y se conocía como dinero de sangre, para casar con su propia sangre cercana. Ellos pagaban para casarse con un pariente directo por sangre, que no estaba permitido por la ley. También pagaron a ciertos sacerdotes dinero de sangre para pasar por alto, para tapar los ojos, cerrar los oídos de lo que estaba pasando cuando se casaban con sus mismos familiares muy de cerca. Las jovencitas sobrinas, dinero de sangre. Se cree ampliamente que la mujer que fue atrapada en el mismo acto de adulterio fue una acta creada con dinero de sangre, y que el hombre que nunca fue nombrado pero estuvo con ella, se cree que él era un sacerdote. Nunca se le hizo responsable a este hombre. Era uno de los sacerdotes mismos, se cree, usando dinero de sangre, dinero sucio, para tratar de atrapar a Jesús y de disfrutar de lo no aceptable, lo no correcto. Con dinero sucio pagaba. Así que se practicaba el uso del dinero de sangre para pagar a las prostitutas por los servicios a ciertos sacerdotes. En otras palabras, el sacerdote del templo aceptaría los impuestos del templo de las prostitutas, pero no lo pondría en el tesoro del templo con el dinero bueno, sino que lo usaría para obras sucias. Uno de estos trabajos sucios era que algunos de los sacerdotes usarían el mismo dinero pagado por las prostitutas para contratar otras prostitutas o las mismas para sus servicios, pagándoles con dinero sucio. Así estuvo el templo en el tiempo de Jesús. La religión había sido secuestrado por tipos demonios. Juan 8, versículos 18 al 20. En la palabra de España dice así: pues bien, a mi testimonio se une el que da a mi favor el Padre que me envió. Dice Jesús: yo testifico sobre mí mismo, pero también el Padre testifica sobre mí. Ellos le preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Contestó Jesús: ni me conocéis a mí, ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conociera también a mi Padre. Jesús hizo estas manifestaciones cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encontraban los cofres de las ofrendas. Pero nadie se atrevió a echarle la mano porque todavía no había llegado su hora. Qué importante que Jesús les hizo saber que Él era de Dios y era Dios. Y lo hizo en el lugar donde se encontraban los cofres de las ofrendas. ¿Por qué en este lugar? Qué interesante, ¿verdad? El lugar donde la gente dejaba el dinero. Es porque Jesús les hizo saber que Él sabía los juegos de ellos con el dinero limpio y el dinero sucio. Les hizo saber que Él está ahí, en este mismo lugar, a donde la gente da el dinero y las ofrendas, la ofrenda limpia y la ofrenda sucia a los sacerdotes. Y ellos abusaban de Dios, inventando a sus propias reglas para hacer malas obras, para robar, para mandar a matar, para destruir y para abusar. Juan 8, versículo 38 a 43. Vamos a leerlo. Pero quiero que tú entiendas de que Jesús les aclaró algo más que tú tienes que saber. Y eso es lo que vamos a leer. Dice Jesús, Juan 8, 38 a 43, en la versión Dios habla hoy: yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes tuvieron de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les dije la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Aquí mismo, donde acepten el dinero, donde están los cofres de dinero, donde juegan dinero sucio, el dinero limpio, el Padre me ha enviado aquí también.
Versículo 43. Porque no pueden entender ustedes mi mensaje, pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Jesús decía a ellos que el padre de ellos no era su padre. El padre de ellos en este tiempo, los sacerdotes que estaban sirviendo en este tiempo, no era el padre de ellos, Jehová, sino que el padre de ellos en este tiempo era Satanás, quien había secuestrado la religión a través de hombres impuros. Les dice Jesús que deberían de hacer lo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Pues para Abraham, todo lo que él tenía, todo lo que poseía, toda su familia, era para Dios y era limpio delante de Dios y era para la obra de Dios. Abraham no jugaba con dinero limpio y dinero sucio. No hacía lo malo y lo bueno. Vivía una vida delante de Dios, una vida buena. Y les dice Jesús, si ustedes dicen que Abraham es tu padre, ¿por qué juegan con dinero sucio y dinero limpio? ¿Por qué hacen el bien y el mal? En el caso de Judas, al tirar el dinero de vuelta en el templo, si los principales sacerdotes hubieran recuperado el dinero para el tesoro del templo, habrían sido vinculados a Jesús como familia, en el sentido de que el dinero de sangre podría pagarse en compensación a la familia de alguien que fuese asesinado. También podría ser el dinero pagado a un asesino como sueldo. El sacerdote pagó el dinero de sangre, pero no aceptó el reembolso en el tesoro del templo. No lo aceptó porque desde el principio era dinero sucio, dinero para gastar en pagar sicarios, dinero para gastar en prostitutas. Pero eran tan religiosos que lo jugaban, engañando a los que los seguían y a ellos mismos. Pero ¿sabe qué? Nadie engaña a Dios. Jesús se paró ahí mismo donde aceptan el dinero en los cofres del templo y les dijo que su padre no es mi padre. Si tu padre fuera mi padre, ustedes me conocerían a mí y pudieran entender lo que estoy enseñando. Pero como tu padre no es mi padre, tu padre es Satanás, entonces por eso es que usted juega con dinero limpio y dinero sucio. Por esto recibe pagos en el templo y usa este mismo dinero para pagar prostitutas. Usa este mismo dinero para contratar sicarios. Usa este mismo dinero porque me quieren matar a mí, dice Jesús. Yo estoy aquí, dice. Estoy aquí donde aceptan el dinero, en los cofres. Yo estoy aquí porque el Padre me ha enviado aquí para decirles que su padre no es mi padre. Mi padre no es su padre es Satanás. Y se demuestra con la manera que está viviendo, jugando con dinero sucio y dinero bueno. Tratando de engañar a Dios, pero nadie le engaña a Dios. Dios está ahí en medio cuando hacemos ofrendas. Y en los ministerios, cuando se administra las ofrendas en la obra de Dios. Jesús está ahí mismo, en el lugar donde se encuentran los cofres de la ofrenda. Judas devuelve el dinero de sangre a los sacerdotes, quienes, viéndolo como contaminado, compran este campo en un lugar llamándolo en arameo Jacal Dema, o un campo de sangre. Usaron el dinero de sangre para comprar un campo que se llama campo de sangre. Recuerde que tenían el dicho ellos, lo sucio para lo sucio. Todo esto tenía la muerte en sus fines. El dinero sucio se conduce como una carretera amplia para la muerte espiritual y eternal. La ley en Éxodo 22 fue explicado así. Si no hay peligro para la vida por la lesión, el morero es castigado con una multa. Pero si la muerte resulta, no es castigado con la multa porque está sujeto a la pena de muerte. Maimónides declara el asunto de la siguiente manera. Era uno de los que interpretaba las leyes de Israel. Dijo él, el tribunal debe asegurarse de que no se tome dinero de sangre del asesino, e incluso si él daría todo el dinero del mundo, e incluso si el vengador estaría dispuesto a liberarlo, porque la vida del hombre asesinado no es propiedad del vengador, sino propiedad de Dios. Y Dios ha dicho, no tomaréis dinero de la sangre para la vida de un asesino. Números 31. Y no hay pecado tan grande como es del asesinato, porque la sangre contamina la tierra. Igual cuando dijo que la sangre de Abel está clamando a Dios, la sangre de los inocentes niños que son matados, la sangre de la gente inocente que son matados, los niños del aborto que son matados, su sangre clama hacia Dios. Fíjese que su sangre contamina la tierra. Jesús, el inocente, fue tratado como un asesino por tus pecados, no por los pecados de él, porque era inocente, era por tus pecados que le trataron a Jesús como un asesino y lo mandaron a matar.
lo mandaron a dar un beso sucio por un sicario que se llama Judas, quien era el mejor amigo de Jesús en un tiempo. Judas fue contratado como un sicario para traicionar a Jesús con un beso de la muerte. Un beso de la muerte. Judas fue pagado 30 piezas de plata en dinero de sangre, dinero sucio, y sus remordimientos fueron enormes. Judas se arrepintió tanto de su decisión que trató de devolver el pago de las 30 monedas de plata al templo a quienes lo habían contratado como sicario para dar el beso de la muerte. Pero los sacerdotes del templo eran tan súper religiosos que rechazaban el pago para el tesoro del templo, pero no lo devolvieron a Judas. Judas se arrojó las 30 monedas de plata al templo y los sacerdotes ahora tenían que decidir qué hacer con el reembolso del dinero de sangre, este dinero sucio que tenían delante de ellos. Ellos lo recogieron y ellos ya tenían al hombre que deseaban hace muchos días matar. Ya lo tenían agarrado. Jesús de Nazaret, el inocente, en custodio de ellos. Básicamente le dijeron a Judas que su complejo de culpa era su problema. Piénsalo bien. Y no nuestro problema. En otras palabras, le pagaron con dinero sucio, dinero de sangre, dinero que habían sido diezmado y pagados por prostitutas que se habían prostituido incluso en días impuros con ciertos sacerdotes y romanos. Y al fin le hicieron saber a Judas: de un lugar de sucio ha venido, irá al lugar de sucio. Y Judas se fue y se ahorcó en un árbol, y ellos tomaron el dinero sucio y compraron el campo para enterrar a muertos, como para enterrar a su propia maldad también. Judas se cayó del árbol y su cuerpo descompuesto se reventó y fue enterrado. Vamos a leerlo para concluir. Mateo 27, versículo 3 al 10, en la Reina Valera. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, es problema tuyo. A ver, problema tuyo, haga lo que quieres hacer. A nosotros ya no nos importa cómo te sentís, cómo te va la vida, qué nos importa a nosotros. Nosotros lo pagamos con dinero sucio para dar un beso de muerto a un inocente y lo hiciste. Ahora es problema suyo, Judas. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlos en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con este dinero el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomarán los 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para la compra del alfarero, como me ordenó el Señor. ¿Qué vamos a aprender de esto? ¿Qué vamos a aprender de esto sobre el dinero de sangre? Fíjate, tal vez tú has estado jugando con lo sucio, con lo incorrecto, con dinero sucio, y te has convencido que si ofreces una parte a Dios, que se convierte este dinero en dinero limpio, dinero bueno. No te engañas a ti mismo. Jesús está en el lugar donde se encuentran los cofres de las ofrendas. Los grandes narcos te pretenden en ser Robin Hood, y aunque matan, asesinan, ganan dinero ilícito y dinero de sangre, y contratan sicarios con dinero de sangre, se creen en sus mentes que al construir un zoológico, o hacer un parque, o ayudar a unos pobres, o el matar ladrones en la colonia o en el barrio local, que se están convirtiendo, lavando el dinero sucio y convirtiéndolo en dinero limpio. Un mensaje para ustedes: Jesús está en el lugar donde se encuentran los cofres de la ofrenda. Tal vez usted es un dueño de negocio y en estos días tan duros estás tentado en hacer mal, en subir los precios injustamente, en hacer dinero sucio, en pagar el precio de sangre. Un mensaje para ti: Jesús está en el lugar donde se encuentran los cofres de la ofrenda. Tal vez usted sea un pastor o un ministro y su iglesia no ha podido reunir todas esas tamanas. Y estás encargado del dinero, de las ofrendas de su iglesia.
y estás siendo tentado a hacer algo ilógico, algo ilícito, para tratar de multiplicar este dinero, como no sabes cuándo van a reunir otra vez para más ofrendas, una palabra para ti. Jesús está en el lugar donde se encuentran los cofres de la ofrenda. Ahora, que el Espíritu Santo hable a cada quien como es sobre el precio de la sangre y su presencia en el lugar donde se encuentran los cofres de la ofrenda. Esto ha sido tu mensaje para hoy. Nos vemos muy pronto.